mañana será precisamente introducirnos al desierto y conocer de qué se trata eso de andar en el desierto y de escuchar en el desierto. Entonces, la Cuaresma se ha definido muchas veces como un lugar o como un tiempo de desierto, como un tiempo de digamos, separación de las dinámicas cotidianas y habituales para abrirle el espacio a que Dios pueda hablarnos en este tiempo y espacio nuevo. Entonces vamos a prepararnos hoy para introducirnos en ese espacio de comunicación con el Señor, de comunicación íntima con Él, para poder conocerlo y conociéndolo amando y amándolo, seguirlo. Entonces les voy a invitar a que para empezar este momento de oración, y que va a ser un momento más de charla que propiamente como las oraciones que aquí se hacen cotidianamente, bueno, que se hacen cada mes, pero sí vamos a tener pequeños momentos también de poder recuperar qué es lo que está pasando en nuestro interior. Entonces les voy a invitar a que nos preparemos, un poco como San Ignacio dice, que habiendo llegado ya al lugar de oración, preparemos nuestro corazón para encontrarnos con aquella persona que nos ha invitado a venir, que más allá de nosotros y de quien pudo habernos dicho, hoy va a pasar esto, pues sabemos que en el fondo ha sido el Señor quien quiere encontrarse con nosotros, quien se ha hecho este tiempo para venir a acompañarnos aquí en esta comunidad. Entonces les invito, si les sirve, cerrar los ojos, soltar sus manos, tomarlas con tranquilidad y dejar que sea Dios quien vaya tomando lugar en este espacio con nosotros. Y por un momento, mientras respiras tranquilamente, inhalando y exhalando, ve haciendo conciencia de a qué viniste aquí, con quién has venido a encontrarte. También hacer conciencia de lo que hemos querido dejar de lado en este momento, no porque no sea importante, sino simplemente para darnos un espacio que podamos compartir con el Señor, con aquel que nos ha llamado. Y pídele en el fondo de tu corazón, así como San Ignacio dice, que todas tus intenciones, todas tus acciones, todo lo que pasa por tu mente y por tu corazón, se ordene para escucharle. Pídele que todo ayude, que todo sea un medio para poder centrar el corazón, para poder recibirlo, así como Él quiere ser recibido. Y empezamos este momento de compartir y de caminar juntos en el desierto, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, lo que se arregla nuestros problemas técnicos. Antes de entrar, digamos, en propiamente a quien escuchamos en el desierto, me gustaría invitarles a que nos centráramos
en qué significa el desierto. Porque a veces hablamos del desierto pues como espacios de silencio, como no sé, pues estos momentos, digamos, de retiro, etcétera, ¿no? También a veces les llaman desiertos a los momentos de retiro, o le llamamos desiertos a situaciones de nuestra vida en donde parece que se nos ha arrebatado todo, que nos hemos quedado sin nada de lo que antes nos hacía sentir seguros. Y todo eso es cierto, pero quisiera hacer una consideración primero sobre el desierto, que espero tenga sentido, como simplemente un lugar. Creo que es importante descubrir que el desierto es en principio un lugar. Porque pensar en un lugar no es solamente como decir algo trivial. Un lugar es precisamente un espacio al que tenemos que movernos. Entonces, el desierto como lugar nos hace movernos, hace que tengamos que ir hacia ese lugar. Esa es la virtud que tienen los lugares. O sea, los lugares no son inmediatos, implican un proceso de movimiento hacia el lugar. No es una cuestión meramente que uno diga, ya, pues quiero estar en tal lugar y ya estoy, ¿no? Eso no nos pasa. Digo, a todos les encanta, ¿no? Yo creo que hemos vivido un montón este sueño, digamos, de que, no, pues yo quisiera teletransportarme, ¿no? Y quiero estar en tal lugar inmediatamente. Pero la verdad es que todavía no desarrollamos los elementos técnicos para hacer eso y quién sabe si los vayamos a desarrollar. Y eso pasa también con el desierto. El desierto, como lugar, nos hace tener que movernos, tener que caminar hacia ese lugar. Si uno de nosotros dijera, quiero ir al desierto, tendría que empezar todo un proceso de movimientos. No solamente de un movimiento, porque tampoco es nada más cosa de que uno agarre y diga, ya me voy, ¿no? Sino, pues tendrías que preparar algo en tu casa, tendrías que dejar las cosas más o menos hechas, tendrías que tomar el tiempo para poder llegar hasta el lugar, tomar los medios necesarios para moverte hacia ese lugar, etc. Entonces, encontrarte con alguien en el desierto implica un montón de pasos y un montón de tiempo y de espacio que tengo yo que determinar a recorrer. Y eso va a ser muy importante para nuestro tiempo, nuestro desierto cuaresmal. La cuaresma, en ese camino que nos quiere hacer en el desierto, es una invitación precisamente a dar esos pasos, a dar los pasos necesarios para encontrarme con aquel con quien quiero encontrarme, con aquel que me ha invitado. Porque sí. Gracias. Gracias, Manuel. Y dar esos pasos implica lo que Ignacio llama, les decía hace un momento, determinación. Entonces, los encuentros en el desierto a los que nos invita el Señor nos piden también, si quieren por acá hay más sillas, pasen. Los encuentros en el desierto a los que nos invita el Señor nos piden una primera revisión de cómo estamos y qué es lo que queremos finalmente. Entonces quiero invitarles a que, para empezar a hacer este viaje hacia ese lugar del desierto, pues hagamos esa pequeña revisión primero en nuestro corazón. ¿Cómo estoy? ¿Qué traigo en este momento? ¿Y qué es lo que busco? ¿Qué es lo que busco? Porque eso que busco es lo que me va a hacer levantarme. Primer movimiento. Levantarme de ahí, de mis preocupaciones, levantarme de mis angustias, levantarme de las cosas que de pronto les traigo dando vueltas en la cabeza. Después de levantarme, empezar a tomar distancia de ellas. Antes en el corazón y después ya propiamente con el movimiento del cuerpo. Cuando uno prepara un viaje y
prepara el movimiento hacia un lugar como el desierto, antes de empezar a mover el cuerpo necesitas mover el corazón, poner los ojos allá donde quieres ir, imaginarte a quienes te quieres encontrar. Bueno, pues eso implica empezar a tomar distancia de las cosas que nos son más inmediatas, más cotidianas. ¿Qué traigo hoy de lo que necesito tomar distancia? Ese levantamiento, ese levantarme, no puede ser apresurado, porque si no me las voy a llevar conmigo. Para encontrarme en el desierto, tiene que ser también un levantamiento suave, un levantarme y un tomar distancia con suavidad. Dejarlas con cariño, sabiendo que luego volveré a ellas, pero que en este momento quiero darme el espacio como para poder mirarlas en esa distancia, dejarlas libres y saber que no dependen de mí. Por lo menos, no todo depende de mí. Y esa es la primera libertad que este viaje hacia el desierto nos puede empezar a dar. Salir al desierto, salir a ese lugar, es empezar a encontrarse con que puedo dejar las cosas, aunque sea un rato, a una cierta distancia. Empezar a moverme entonces hacia el lugar, hacia el desierto, implica también empezar a hacer ese camino, que es un camino que me llama a libertad. Ya que voy tomando cierta distancia de las cosas, mi corazón empieza a ponerse en aquel lugar a donde voy. Cuando empiezo a moverme hacia el desierto, es el desierto quien me empieza a llamar. Al principio no. Al principio tal vez, aunque tenía yo bien claro que iba para allá, sin embargo al principio mi corazón está todavía demasiado preocupado por lo que voy a dejar. Necesitaba ese primer momento de tomar cierta distancia de esas cosas, esa distancia cariñosa, de dejarla un poco de lado, para entonces empezar a moverme hacia ese lugar y empezar a soñarlo. Empezar a descubrir quién está en ese desierto, quién me espera en ese desierto. El desierto, aunque a veces nos lo imaginamos así, no es un lugar solitario solamente, es un lugar habitado. Habitado por miles de seres vivos que están en ese espacio que parece desolado, que se esconden en medio de las arenas, en medio de las pequeñas cuevas. Hay miles de animalitos que circulan por el desierto. También pequeños vegetales, que no los alcanzamos a ver porque vemos como de golpe la arena del desierto. Pero en el fondo hay vida, y una vida abundante. Eso implica, en estos movimientos que hacemos para acercarnos al desierto, empezar a ampliar nuestros sentidos. El desierto es un espacio que nos invita a amplificar nuestros sentidos. Vamos a alcanzar a mirar lo que ahora no miramos. Si ponemos un poco más de atención, nuestros ojos capaz que se van haciendo más sensibles y van pudiendo mirar en lo más pequeño, en lo que en otros lugares donde hay una exuberancia de vegetación o una exuberancia de cosas, ni siquiera llamaría nuestra atención. Un pequeño escarabajo que circula en medio de la arena. Una pequeña planta que parece abandonada,
pero que se sostiene. También, si aguzamos un poco el oído, podemos empezar a escuchar distintas tonalidades en el viento. Si alguna vez les ha tocado ir al desierto y les han tocado alguna de estas tolvaneras, parece que los vientos vienen en un solo tono. Pero si te detienes y miras vas tomándolo con más calma, empiezas a descubrir que la arena también hace diferentes sonidos. Que el aire, cuando va cruzando por ella, te da diferentes tonos. El desierto es un lugar donde nuestros sentidos se amplifican. Y tal vez por eso es que Israel salía al desierto precisamente a escuchar lo que no escuchaba en la vida cotidiana, lo que no podía escuchar cuando andaba demasiado atorado con las cosas y las preocupaciones diarias. Salía al desierto para poderlo escuchar con más detalle, para poderle dar a cada uno de los tonos su importancia, para aprender a sentir cuál era la melodía que iban formando entre ellos. Se trataba de ir sintiendo y descubriendo cómo en el desierto se iba moviendo nuestro espíritu, nuestro corazón. El desierto es un lugar de movimientos. Parece que no. Parece como si de pronto fuera un lugar como esta foto que se ve así como simplemente estático. Pero si ven con cuidado, aunque aquí la luz no nos ayuda mucho, pero si ven con cuidado ahí, esas pequeñas rayitas que se ven en la arena, son los signos del viento que ha venido pasando por ahí, que ha venido tocando cada uno de los granos de la arena y que los ha venido modelando. Llegamos al desierto y es un desierto ya habitado. Un desierto que estaba ya... ya se ve. Un desierto que estaba ya habitado por el viento, por ese viento que va modelando las montañas de arena durante siglos y siglos. Antes de que nosotros llegáramos a este desierto, ya había vida ahí. Ya alguien lo habitaba. Y ese alguien que habita el desierto es quien nos llama a descubrir con él lo que la vida puede ser. La verdad es que a nosotros el desierto muchas veces nos da miedo. El desierto es entrar también en ese lugar desconocido, en ese lugar donde no sabemos lo que vamos a encontrar. Tenemos que movernos entonces a una especie de confianza, de saber que quien habita en él conoce el desierto, conoce ese espacio, conoce lo que ahí puede suceder, conoce lo que ahí se puede dar. Quien habita el desierto, quien se ha hecho a sus arenas, a sus calores, a sus vientos, quien los ha sentido, sabe también cómo vivirlos, cómo habitarlos. Por eso podemos pasar ese primer momento de miedo, ese primer momento de temor, para encontrarnos con quien ya tiene experiencia de nuestros desiertos. Nuestros, decía. Nuestros porque son de nuestro mundo, de nuestra historia, de nuestra vida. Los desiertos son lugares habitados y son lugares compartidos. Nuestros desiertos son de los que dependen, por ejemplo, los ciclos hidrológicos del mundo. Uno podría no creerlo, pero toda la humedad que sale precisamente de toda la zona del Amazonas y demás viaja por la atmósfera. Y si es precisamente el desierto lo que permite que esa humedad que está en la atmósfera pase por las arenas y vaya otra vez purificándose y vuelva a subir a los ciclos, al ciclo hidrológico de nuestro mundo. Los desiertos ayudan entonces a que se mantenga la temperatura, a que se mantenga el lugar.
Israel salía al desierto para encontrarse con el Dios que en principio les era desconocido. Cuando Dios los llamó al desierto por primera vez, cuando llamó a Abraham, cuando llamó a Moisés, Dios era desconocido. Los llamaba a un espacio nuevo, a un espacio distinto, a un espacio donde no estaban las cosas calculadas, donde no tenían ya las cosas previstas, sino donde Él quería hacerse mostrar y quería enseñarles una manera de vivir y de hacer que no era la manera a la que estaban acostumbrados. Y también por eso salimos al desierto, porque el desierto nos promete este encuentro con alguien que puede traer algo nuevo a nuestra vida. Salir a la cuaresma, salir a estos desiertos cuaresmales, no es para llegar igual, sino para encontrarnos con la novedad de lo que nuestra vida puede ser, lo que todavía no hemos conocido. Israel salía al desierto para encontrarse con el Dios que hacía caminos, que iba haciendo caminos en donde nos sentíamos movidos, movidas. Así como la arena del desierto se mueve por el viento, también nosotros íbamos a descubrir cómo nuestra propia arena se iba moviendo y los patrones que esa arena podía ser, así como esas líneas que se van haciendo ahí, sentir cómo nos iba moviendo a nosotros el viento, nos permitía descubrir también cuáles eran los patrones, los dibujos que nuestra vida podía hacer. Hay un lugar en Sudamérica en donde el viento ha hecho patrones en la arena que luego dan lugar a figuras que se han captado, digamos, por aviones hacia arriba, ¿no? Y vas descubriendo las distintas figuras y patrones que el viento puede dejar marcadas en la tierra. Bueno, también en nuestra vida, ese paso del viento va dejando patrones, figuras en nuestra vida. Figuras que nos permiten entonces discernir, encontrar cuáles son los movimientos que Dios va marcando en mi propio corazón, va marcando en mi historia y va marcando en mi vida. El desierto era el lugar en donde, abandonando los movimientos ya acostumbrados, podía irme a descubrir qué movimientos son los que podían traerme como novedad estos vientos del desierto. Cuando Jesús, imitando a su pueblo, salió al desierto, salió movido por el Espíritu. El Espíritu, en hebreo, se dice Ruaj, y Ruaj es el viento. A Jesús fue el viento que lo llevó al desierto. Y ese es el viento que les invito a que en este día, en esta mañana, podamos empezar a abrir nuestros sentidos para entenderlo, para descubrir lo que el viento hace de movimiento en nuestras propias arenas, lo que el viento hace de movimiento en nuestra propia vida. Resumiendo un poco lo que hemos estado viendo, probablemente partí hacia este viaje en el desierto trayéndome ciertas preocupaciones o ciertas cosas que, aunque quise dejarlas en casa, las traía en mi cabeza dando vueltas. A lo mejor así llegué aquí. Pero sin embargo quiero determinarme. No es algo meramente natural, sino algo que yo quiero y que determino tomar cierta distancia de esas cosas para poderme mirar un poco liberado de ellas. No es natural. Es algo que tengo que hacer, que tengo que poner de mi parte, determinarme a vivir. Tomo entonces cierta distancia de ellas y mis sentidos empiezan a amplificarse. Los sentidos que estaban demasiado concentrados en estas cosas ahora empiezan a abrirse tal vez a lo que no habían visto, a las cosas pequeñas que habitan ahí en el desierto, que ya estaban ahí antes que yo. Esas cosas pequeñas que viven, conocen, se mueven en medio del desierto, en medio de las arenas del desierto, y que nos van llevando
a conocer también ese desierto que ellas ya conocen. Con todas esas criaturas nos tomamos de la mano para avanzar en el desierto. En medio de todas ellas sopla el viento. El viento que le va dando figura al desierto, que le va dando figura a sus arenas, que también le da figura a mi vida. En esas figuras yo voy reconociendo los movimientos que el viento va dejando plasmados en mis propias arenas, en las arenas de mi historia y en las arenas de mi vida. Hoy tal vez es una buena oportunidad en esta mañana para poder descubrir alguna de esas figuras. Y esa va a ser la invitación de esta charla. La idea es que podamos descubrir cómo en el movimiento del viento, en ese movimiento del arroaje en nuestra vida, que va tocando nuestra arena y le va dando forma y figura, aun cuando a nosotros a veces nos parece que ahí no hay nada, se van abriendo caminos de vida, espacios donde las criaturas pueden habitar con nosotros, pueden seguir haciendo su vida, pueden vivir con nosotros. En medio de todas las criaturas del desierto está soplando ese viento. Y ahí estás tú con todas ellas. Gracias a ese viento las criaturas encontrarán refugio, van a encontrar sus recovecos, los lugares donde pueden habitar, donde pueden vivir, donde pueden convivir, donde pueden hacer de la vida lo que el viento les invite a vivir. Y eso también podemos hacer nosotros. Aprovechar esta mañana para que, a partir de lo que vamos a ir platicando, vayamos descubriendo cuáles son las figuras que el viento va dejando en nuestra vida. Esas figuras que nos van a permitir habitarla de una manera diferente, de una manera nueva. Para eso hemos venido, para eso estamos aquí. Bueno, esta consideración del desierto como lugar, esta primera consideración que quisiera hacerles en esta charla, es simplemente para centrar lo que podemos buscar. ¿Cuál sería el fruto que podemos buscar en esta mañana? Bueno, nuestro fruto puede ser ese: encontrar cómo el viento de Dios va haciendo figura en nuestra vida y cómo esa figura nos invita a una vida que a lo mejor todavía no conocemos, que todavía no empezamos, pero que puede ser abundante. Una señal clarísima de que eso va a ser así es si en medio de la charla y en medio de las cosas que vamos a ir platicando, empiezas a experimentar esos movimientos del viento de Dios que se experimentan con alegría, con paz, con un aumento de confianza, con un aumento de esperanza, con facilidad para vivir la vida así como es, pero abierta a compartirla, a comunicarla a los demás. Un aumento de amor. Esas son las señales de los movimientos de Dios en medio de nuestra vida. Esas son las señales que Ignacio nos recuerda, que se llaman consolación. No es difícil discernir la consolación. Es nada más estar atentos, tener los sentidos abiertos para descubrir cómo en nuestra vida, en mi vida, van quedando estas figuras y estas imágenes que me llenan de alegría, de una alegría libre, no de una alegría interesada, sino de una alegría libre, tranquila, que aumentan mi confianza, que aumentan mi esperanza y que aumentan mi amor. Entonces, la invitación durante la charla es esa. Vayan descubriendo qué señales va dejando, digamos, lo que vamos platicando. Vayan descubriendo qué figuras les van dando en su vida. Y ahí, donde sientan que hay alegría, esa alegría libre, no interesada, donde sientan que hay paz y tranquilidad, donde sientan que aumenta su confianza o su esperanza, o que aumenta el amor que sienten, las ganas de compartir esta vida así como es con los demás, ahí está pasando el viento de Dios. Bueno, esta es la primera, la introducción, digamos, a esta charla, a esto que les quería contar. No sé si de esto hubiera alguna cosa o estamos ya listos para empezar. Listo. Ok.
quise ponerle a esta primera charla, quise nombrar esta primera charla como escuchar las voces en el desierto. He estado hablando del viento. La voz es un viento. La voz nuestra, en eso quiero empezar con esta charla, la voz nuestra es un viento. Produce el aire. Nuestra voz no es producida por ningún esfuerzo ni por ninguna cosa que podamos hacer. De hecho, cada vez que hacemos un esfuerzo, lo único que sucede es que nos vamos quedando sin voz. Eso es lo que realmente nos pasa, ¿no? Cuando nos esforzamos, la voz se va perdiendo. ¿Por qué? Pues porque está hecho para que funcione libremente con el viento, con el aire. La voz es eso. Y entonces, cuando hablamos de la voz en el desierto, estamos hablando precisamente de ese mismo viento. Eso lo supo ver muy bien el profeta Isaías. Él decía aquello de una voz que clama en el desierto: preparen el camino al Señor. Quiero empezar con esa frase, ¿sí? Vamos a empezar con esa frase que muchas veces nos recuerda al profeta Juan, a Juan el Bautista, ¿no? Es una frase que venía de Isaías. Miren la voz que clama en el desierto. Y sí, nosotros la referimos a Juan, pero Juan en realidad la refería como Isaías a Dios. Dios es la voz que clama en el desierto. Dios es la voz que llama en el desierto. Esa voz de Dios llamaba a Israel desde el desierto para llamarlo a su verdadera identidad. Tal vez el verbo que más aparece en el Antiguo Testamento es el verbo volver. Vuelve, Israel. Generalmente lo vamos a encontrar conjugado en esa forma, en una especie de imperativo. Vuelve, Israel. Vuelve a encontrarte con quien eras. Vuelve a encontrarte con quien de verdad habías sido. Con la verdadera identidad que tenías. Lo cual no significa una vuelta al pasado. Israel no necesita volver al pasado. Y hay veces que nosotros pensamos que volver significa volver a nuestros tiempos de infancia o volver a nuestros tiempos anteriores. Y no, la verdad es que hemos aprendido de esos tiempos, ya los hemos caminado y ahora estamos en otro momento nuevo y estamos avanzando. Pero ese volver no es tanto un volver al pasado, sino volver a la verdadera identidad que tenemos. Es decir, es volver a encontrarnos con la fuente de lo que somos. De eso se trata esa voz que nos llama en el desierto. Volver a encontrar que nuestra vida no es meramente algo que se va viviendo y va pasando las cosas, sino que nuestra vida tiene una dimensión más profunda todavía. Nuestra vida es fuente de vivencias. Nuestra vida, la vida se va tejiendo por todas estas vivencias, ¿no? Las vivencias son aquello que nosotros hacemos cuando nos encontramos con las cosas o con las personas. Y ahí vamos aprendiendo y vamos tejiendo nuestra vida con las otras cosas o con las otras personas. Cada uno de esos tejidos va formando una vivencia. Todas esas vivencias están conectadas, están tejidas una con la otra. Así es nuestra vida. Ustedes hoy en la mañana empezaron a vivir y se enfrentaron, no sé, con los huevos de desayuno, con la cama y las sábanas que había que hacer, y con todo eso. Y uno va aprendiendo a tejer su vida con todo eso. Seguramente que ya muchas de ustedes o muchos de ustedes, el enfrentamiento con los huevos del desayuno les sale natural, ¿no? Ya no es una cuestión así como que, ¿qué voy a hacer con esto? Vaya, ¿y ahora qué tengo aquí? No, me sale natural porque me he acostumbrado a tratar con ello, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y quería partir un huevo, siempre me salía por todos lados. Pero ya ahorita no. O sea, ahorita ya lo parto y puta, me sale facilísimo. Y a lo mejor algunos de ustedes lo hacen hasta con una sola mano. ¿Alguien sabe hacer eso de partir los huevos con una sola mano? ¿Sí me sale? A mí no me sale todavía, pero a lo mejor nunca me va a salir. A ti sí. No, pues tú ya tienes ahí todo el... Bueno, digo, toda la práctica de estar partiendo huevos. Bueno, así es nuestra vida. Nuestra vida es un constante acostumbrarse. San Ireneo decía que vivir, incluso la vida de Jesús, es un constante acostumbrarse. Nuestra vida depende de ese acostumbrarnos. Y el acostumbrarnos lo vamos haciendo a través de las vivencias.
Pero entonces también puede pasar que de pronto nos quedemos del acostumbrarse en la pura costumbre. Es decir, cuando tú dices acostumbrarte, estás hablando de la fuente de la costumbre, de que hay algo que hace posible la costumbre, algo que hace posible que yo pueda partir un huevo con una mano y saberlo hacer, y ya no tengo ningún problema, simplemente lo hago. Pero para hacer eso es que tengo que descubrir que mi vida es fuente de esa costumbre. No es que la costumbre esté por encima de mi vida, no es que ella sea la rectora de mi vida, que ella diga lo que mi vida tiene que ser. No, las costumbres son buenas y necesarias, nos ayudan a vivir y nos ayudan a vivir con más tranquilidad, pero nosotros somos su fuente. Nosotros somos quienes hacemos posible esa costumbre. Muchas de esas costumbres no las hicimos posibles nosotros mismos, así nomás de que nosotros las iniciamos. No, las primeras costumbres que tenemos nos las regalaron. Nos las dieron regaladas. Nos tomaron en unos brazos y nos enseñaron a dormir. Nos enseñaron cómo se sentía la paz de estar acostado, acurrucado. Nos enseñaron a sentir el calor de otra piel y a todo eso nos acostumbramos. Al grado que de pronto, no sé si les pasó también cuando eran niñas o niños, nos da miedo perder esas costumbres, ¿no? El momento en que te dejan ya por primera vez solito en la cama, ¿no? Y que ya no están ahí cantándote o dándote todo eso que ya estabas acostumbrado o acostumbrado para poderte dormir. Eso nos sucede, nos empieza a dar ese miedo. La única forma de superar esos miedos es descubrir que tú eres la fuente de las costumbres. Que no es ni tu mamá ni tu papá, que estuvieron ahí para ayudarte y para empezar, digamos, contigo a hacer esas costumbres. Pero no son ellos la fuente de las costumbres. Ellos son las fuentes de las suyas. Pero las tuyas, tú misma, tú mismo, eres su fuente. De manera que también las puedes transformar. Y las puedes hacer distintas. Y puedes innovar. Y puedes darle una nueva forma a esa vida que quieres vivir. Cuando Dios les decía, vuelve Israel, era, vuélvete a descubrir tú como la fuente de tu propia vida, la fuente de tu propia costumbre. No te quedes atrapado, Israel, en lo que ya hasta ahora has conquistado. No te quedes atrapado en lo que ya ahorita estás acostumbrado o acostumbrado. No te quedes atrapado en las cosas que ya sientes tú que son las que sostienen tu vida. Porque no es eso realmente el fondo de tu vida. Sí, todo eso que de pronto te da miedo perder, se puede perder. Y eso es importante descubrir. Todo lo que puedes perder, se puede perder. Porque todo eso entra en el ámbito de las costumbres. Fíjense, por ejemplo, lo que llamamos salud. La salud, por supuesto, es un estado, pero como estado es una costumbre. Ni siquiera cuando uno va y ve así como que, ¿qué dice la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, donde se concentran los mayores expertos en salud? ¿Qué dice que es la salud? Y empiezan a decir así como estado, bienestar, no sé qué, pues en realidad tú lo oyes y dices así como que, pues sabe, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque cada quien va viviendo ese estado de bienestar o todo eso según el propio modo acostumbrado. Para mí, por ejemplo, de pronto puede ser que me he acostumbrado ya a un cierto dolor y que vivo con él. Y no diría que estoy enfermo porque tengo ese dolor. Ya no lo digo así. Pero para otra persona ese dolor puede ser absolutamente sorpresivo. Digamos, después de que pasan los 40 años te empiezan a doler cosas que nunca te habían dolido antes, ¿a poco no? Digo, pero no sé, hay gente que todavía no sabe, yo sé. Pero hay gente que ya sabemos de esas cosas, ¿no? Y ya te empiezan a doler y no estás, ay, ahora me duele quién sabe qué cosa. Sí, los primeros 5 años a lo mejor empiezas a estar así, pero ya después de eso ya. Y dices, estoy sano. Y estoy sano durmiendo en esto. ¿Sí? No hay en eso mayor dificultad. Me he acostumbrado a vivir con él. Y puedo soportarlo y puedo vivirlo. Y ya ni siquiera lo siento.
que eso también es importante, ya ni siquiera lo siento. Ese es el chiste de las costumbres, ¿no? Y así le pasa también a Israel. Israel se va acostumbrando a una serie de cosas y esas cosas las empieza a normalizar en su vida, a dejar como algo normal, ¿no? Como algo que, pues así es mi vida, así voy viviendo, así se me va haciendo fácil, etc. Pero de pronto, esas cosas empiezan también a atrapar nuestra atención. Las cosas a las que nosotros nos acostumbramos atrapan de alguna manera nuestra atención. De manera que cuando algo se sale tantito de esa costumbre, empezamos a levantar todas las alarmas. Pareciera como si perder la costumbre fuera lo mismo que perder la vida. Y se nos olvida que esas alarmas se han levantado antes y luego hemos aprendido otra vez a darle costumbre a nuestra vida. Porque nosotros somos la fuente de todo aquello. Bueno, y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver todo esto de las costumbres con esa voz que llama en el desierto? Con esa voz que dice, preparen el camino del Señor. Bueno, pues lo que tiene que ver es que precisamente movernos al desierto es movernos al lugar no acostumbrado. El desierto es el lugar no acostumbrado. Aún la gente que vive en el desierto es gente que puede moverse al lugar no acostumbrado. Es decir, aun cuando tú te has acostumbrado a ciertos desiertos, hay desiertos que descubrir. Y moverte al desierto es moverte al lugar donde tus costumbres no rigen. Donde de pronto se ha perdido aquello que tus costumbres te aseguraban. Ese es el chiste de moverse al desierto. ¿Para qué nos vamos entonces a mover al desierto? Y por eso podemos sentir una gran resistencia a movernos al desierto, ¿no? Es como decir, pues ¿para qué me muevo de donde ya estoy acostumbrado? Si ya estoy ahí, si ya estoy tranquilo, si ya estoy bien, ¿yo para qué voy para allá? Bueno, porque quien te llama al desierto tiene un secreto que contarte. Tiene algo que compartirte. ¿Qué es lo que te va a compartir? Ese volver a descubrirte fuente. Para eso vas al desierto y para eso Israel iba al desierto. Para volver a descubrirse fuente de vida, de una vida que después se podía acostumbrar, pero que en principio nacía de esa relación profunda entre Israel y su Creador. Volver al desierto es volver al lugar de encuentro con el Creador. Con ese Creador con el que te encuentras, digamos, distorsionado a veces cuando dejas que las costumbres sean lo único que rijan en tu vida. Cuando ya vivimos demasiado acostumbrados, empezamos a olvidarnos o se nos empieza a opacar un poco la imagen del Creador. Ya no lo vemos realmente creando, lo vemos solamente manteniendo, sosteniendo. Y convertimos muchas veces a Dios en un cómplice del sostén de nuestras costumbres. Es que yo no sé vivir así. Ay, Dios mío, quítame esta vida que a mí no me gusta porque no la sé vivir. Y entonces estamos convirtiendo a Dios en un cómplice de mis costumbres. En vez de descubrir de veras a Dios como el creador conmigo de mi vida. El Creador, para darle toda la fuerza a esa palabra, es para la que nos llama al desierto. Para descubrir que nuestra vida es de verdad una creación. Es de verdad algo que nosotros hacemos con Él. Esa voz que llama en el desierto estaba diciendo precisamente, preparen el camino al Señor para que vean que las montañas que ustedes tienen acostumbradas pueden ser valles. Y que los valles que tienen acostumbrados pueden ser montañas. Para que vean que las zonas áridas a las que están acostumbradas pueden estar cruzadas por ríos. Y para que vean que las zonas fértiles pueden convertirse también en lugares de desierto. El Creador nos da esa oportunidad de descubrir que la vida está por darse y no nada más dada. Entonces, voz que clama
desierto. Escucha, Israel, la voz que clama en el desierto. Esa voz que te está invitando a descubrir que eres fuente de vida. No nada más estás ahí para vivir la vida, sino para dar vida, para ser fuente de vida. De una vida que puede abrirse entonces a la gran novedad de lo que no estamos acostumbrados a vivir, de lo que no estamos acostumbrados a hacer. Esa voz tiene tonos especiales. Tenemos que abusar los oídos para empezar a escuchar los tonos de esa voz. La voz no es indiferente. La voz siempre habla y se acomoda, así como diría San Ireneo, se acostumbra y se acomoda al diálogo que está haciendo. No tendría ningún sentido que de pronto estuviéramos invitados a la señora, nos vamos a tomar un café juntos y de pronto alguien en el café le habla a gritos, pues no tiene chiste, ¿no? Así como que dice uno, pues ¿qué pasa? ¿Qué es esto? No se acomoda a esa voz ni al momento ni a la persona con la que estoy hablando. La voz toma su tono y toma su tono según lo que quiero comunicar, según lo que quiero decir. Lo que quiero invitarles a hacer ahora es a descubrir los tonos de esa voz. De eso se va a tratar el resto de nuestra charla. Vamos a descubrir los tonos de esa voz. Esa voz hace con nosotros melodías, porque los tonos de la voz, conforme suben y bajan, conforme se van modulando, conforme se van haciendo, van permitiendo que nuestra vida entre en una especie de melodía. Los tonos de esa voz nos van a invitar a descubrir cómo el Creador quiere crear la vida con nosotros. Entonces, lo que quiero invitarles ahora en esta charla, la segunda parte, es descubrir esta voz que clama en el desierto, que nos llama novedad, que es la voz del Creador. Ahora, la tercera y última parte de la charla, quiero invitarles a descubrir esos tonos de la voz. Esos tonos que tejidos van haciendo melodía. Y esa melodía es lo que está en el fondo de nuestra historia personal, pero también de nuestra historia comunitaria y también de nuestra historia, digamos, como mundo, como países, como naciones, como humanidad. Entonces, descubrir los tonos en que nos habla la voz del Señor es descubrir también cómo podemos nosotros sintonizarnos con esos tonos. Es descubrir cuál es la sintonía a la que Dios me está invitando hoy. Otra vez, San Ireneo decía que la encarnación consiste en Dios que se acostumbra a nosotros y nosotros que nos acostumbramos a Él. La encarnación consiste en sintonía. Y esa sintonía no se ha acabado solamente con el nacimiento de Jesús. Ahí nosotros vemos ese signo brutal, ¿no?, de sintonía de Dios con nosotros. Pero nosotros, como cuerpo de Jesús, como iglesia que somos, vivimos en constante sintonizarnos con el Señor. Les voy a proponer 4 tonos, digamos, o 4 melodías, si lo quieren ver así, que encuentro en la Escritura y que nos pueden ayudar en este camino cuaresmal. Con eso espero dejar preparado el terreno para mis compañeros, que van a venir a platicarles también sobre ¿y qué hace esa voz con nosotros? Por ahorita les invito más bien a identificar los tonos y a identificar las melodías que pueden estar hoy tal vez llamándote en medio de tu vida. Entonces, no sé si de hasta ahorita que hemos estado platicando aquí hubiera alguna pregunta o algo que quisieran ustedes compartir o comentar antes de que entremos a conocer estas 4 melodías. Sobre esto del acostumbrarse, me vino a la mente una frase que quisiera decir que la dijo Teilhard de Chardin o que la dijo Santo Tomás, ahora no sé quién la dijo, pero creo que resume mucho de la misma vida y del mensaje que trajo Jesús. Dice la frase que la tradición no es tanto la adoración de las cenizas, sino la transmisión del fuego. Ah, mira qué bonito. O sea que no es
la tradición, la costumbre, pues a fin de cuentas, ¿no? Están muy ligados. Pues no es estar volteando hacia algo que ya está estático, muerto, como nomás para voltear a darlo, sino un fuego que se transmite y que sigue cambiando, y el mismo fuego, su propiedad es cambiar las cosas. Yo tampoco sé quién dijo la frase, pero si lo encuentras, dinos, porque de verdad está muy padre esa frase, suena muy bien. Muchas gracias. Pero se me dificulta realmente ver claro hasta dónde depende de uno el ser movido por el espíritu y hasta dónde es dejarse mover por el espíritu. Bueno, yo creo que eso se nos dificulta a todos. Y eso es lo bonito del espíritu. El espíritu está tan metido en nuestra vida que de pronto esa línea, digamos, se vuelve sumamente borrosa. Pero eso no es propiamente, diría yo, una dificultad, sino es simplemente la vida como el espíritu se nos presenta. Está tan cercano a nosotros que podríamos pensar que solamente depende de dejarse. Pero al mismo tiempo nos dice tanta novedad, nos abre, digamos, a tanta novedad, que también necesitamos determinarnos a soltar las cosas que tenemos ya como demasiado seguras para que entonces ese movimiento se pueda dar con mayor libertad. Entonces, yo diría que no sé si llamarle dificultad propiamente, o sea, se siente así a veces, y eso es cierto, pero creo que es su manera de ser, y la nuestra, pues, creo que es esa manera de comunión en la que estamos con el Espíritu, donde está tan cerca de nosotros que podemos bien dejarnos en Él, pero al mismo tiempo nos dice tantas cosas nuevas que sentimos que hay que soltar lo antiguo para poder irnos con Él, y en eso está también nuestra determinación. No sé, así es como yo lo experimento. Lo entiendo entonces con lo que nos estás diciendo, que no tenemos por qué dudar de ir por un camino cuando quieres ir por el buen camino. Sí. Aunque te equivoques. Aunque te equivoques. De hecho, lo que es bonito de esto es que precisamente nuestra vida está llena de equivocaciones y de riesgo, pues. Pero no se acaba en la equivocación, en el riesgo, ¿no? A la equivocación que seguirá, pues precisamente un revisar, un pedir perdón. Perdón que no significa que quiten la equivocación, sino que nos den la fuerza de seguir adelante y remendar lo que haya que remendar, ¿no? Rehacer lo que haya que rehacer. Yo me acuerdo mucho, ustedes perdonarán, nunca aprendí a tejer, pero alguna vez una señora con la que tenía un taller sobre el Apocalipsis, ella tejía muy bien, y entonces siempre todas sus aportaciones tenían que ver con la forma como tejía. Y un día me dijo, te voy a enseñar a tejer, porque es que si no sabes leer la Biblia, entonces tienes que aprender a tejer. Nunca aprendí bien, pero sí trató de enseñarme. Y una de las cosas que ella me decía siempre es que lo bonito del tejido es que cuando te equivocas, es simplemente un momento, digamos, en que tienes que deshacer y volver a hacer, ¿no? Creo que no pasa igual con la cerámica, por ejemplo. Ya cuando horneaste, ya ahí se acabó, ¿no? Ahí ya lo rompes y lo vuelves a hacer, pero digamos ya no con la misma arcilla. Pero lo bonito del tejido es destejer, ¿no? O sea, deshacías lo que habías hecho y otra vez volvías a tejer con el mismo hilo. Y creo que ese es el chiste. O sea, como descubrir que la vida es un tejido, es descubrir que con el mismo hilo puedo destejerla y volverla a tejer. Pero muchas gracias. Pedro, a mí me retomó la propuesta o la idea que decías de que Dios, que a veces hacemos cómplice a Dios de nuestras costumbres. ¿Podrías abundar un poco más para conectarlas? Que me quedó así como... Ya, es que hay veces que nosotros le damos tanta importancia a lo que tenemos ya acostumbrado, como si no fuéramos nosotros la fuente, sino como si fuera una especie así como de losa que ya tenemos y que ni modo, así tiene que ser la vida, porque ya, esto no se puede perder, porque si no me muero de miedo, o esto, es este tipo de cosas, ¿no? Que empezamos a pedirle a Dios que Él sostenga nuestras costumbres. En vez de pedirle que nos descubra como una fuente de esas costumbres y de esa vida, nosotros le empezamos a pedir a Dios, protege mis costumbres, protege que esto no se caiga,
protege que esto no se vaya, protege que esto no se quede. Que pueden tener que ver con costumbres financieras, con costumbres de salud, con costumbres de lo que sea, ¿no? Lo que llamamos también apegos, exactamente. Y lo convertimos a Dios en cómplice de nuestros apegos, porque empezamos a hacer oración para que proteja nuestros apegos, en vez de nosotros soltar nuestros apegos. Por eso decía yo eso. Pero gracias, así me dan chance también de aclararme en estas cosas. Bueno, quisiera entonces contarles de estas 4 melodías. Son 4 melodías que vamos a encontrar en la Biblia y que probablemente nos ayuden en este tiempo cuaresmal para prepararnos a la prueba. Porque el desierto es también lugar de prueba y de eso nos va a platicar un poco Rodrigo la próxima sesión. Así que ya le voy haciendo publicidad a Rodrigo para no se la pierdan. Vamos a pasar a la primera de estas melodías. La voz en el desierto es la voz de la alianza. Fue la primera melodía que Israel escuchó de su Dios, la que recogen en el libro del Génesis y en el libro del Éxodo, en esos 5 primeros libros de la Biblia que llamamos Pentateuco. Es decir, está en los principios de lo que Israel entiende por su identidad. Dios ha llamado a Israel para ir al desierto a buscar quiénes son verdaderamente. Y lo primero que encuentran es esta melodía de la alianza. La alianza tiene 2 tonos principales: el tono de Abraham y el tono de Moisés. En el tono de Abraham podemos escuchar esta voz: yo haré de ti una bendición para todos los pueblos. Dios se le presenta a Abraham en el Génesis y lo invita a salir de su costumbre, de su casa, de su tierra, de su familia, de lo que ya tiene y de lo que ya está acostumbrado. Pero no nada más por un movimiento masoquista de abandona todo eso, sino que le hace una promesa. Y esta es la promesa. La promesa es: comparte mis ganas de ser bendición, de ser fuente de bien. Cuando uno dice bendición, lo que está diciendo es ser fuente de bien. Y serlo para todos los pueblos, para todas las naciones. Abraham se siente invitado por Dios a descubrir con él lo que Dios gusta de hacer, lo que Dios goza. Dios goza siendo fuente de bien, siendo bendición. Y Abraham se siente invitado a compartir esa vida. Por eso, esa es la voz de la alianza. La alianza que Dios hace con Abraham es una alianza de bendición. Dios se sabe bendición y quiere serlo para todos los pueblos de la tierra, y ahora le comparte a Abraham ese deseo para que Abraham también lo quiera con él. Pero no es el único tono que tiene esta melodía de la alianza. Tiene también el tono de Moisés, el tono de la liberación. Yo soy el Señor, le dice Dios al pueblo en el Éxodo. De hecho, en lo que vamos a leer al ratito, en la primera lectura, si se quedan ustedes a misa, pues vamos a leer la primera lectura. Yo soy el Señor tu Dios, el que te sacó de Egipto. El que te sacó de esas esclavitudes acostumbradas, de esa vida donde parecía que todo ya eran ajos y cebollas. Y bueno, tenías asegurados tus ajos y las cebollas, pero nomás había ajos y cebollas. Ese es el chiste de Egipto. Como todo sistema de ese estilo, Egipto promete ajos y cebollas. También te promete un trabajo duro, y también te promete que no vas a tener descansos, y también te promete todas esas cosas. Y ahí es donde uno tiene que hacer una especie de determinación, una especie de decisión, de decir, ¿qué quiero? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué quiero en el fondo de mi corazón? ¿Quiero que mi corazón esté al ritmo de los ajos y cebollas que llevan trabajo duro y sin descanso? ¿O quiero lo que Dios simplemente, o más bien lo que Moisés le dice al faraón que quieren es: danos un tiempo de descanso para ir a adorar a nuestro Dios? Lo que los israelitas pedían al faraón de Egipto es descanso. Descanso para poder dedicar mi corazón a recuperar lo que significa ser fuente de vida,
fuente de bien. Descanso para poder vivir mi corazón como verdaderamente se quiere vivir. ¿Qué le estaban diciendo al faraón? No nos conformamos con tus ajos y cebollas. No nos conformamos con esa pequeña recompensa. No nos conformamos con eso si eso significa una vida de trabajo sin descanso. Queremos pedirte descanso. Eso dio lugar a la primera huelga de la historia y también lugar a la primera muestra, digamos, de lo que significaba la alianza como liberación. Necesitamos descanso. Necesitamos que nuestro cuerpo pueda volver a encontrarse en su desierto con la capacidad de dar vida y darla en abundancia. Y que no sea meramente una pieza más de una maquinaria que no da vida en abundancia, sino da la vida calculada. Da la vida como ya se supone que tiene que darse siempre, con la pequeña recompensa de los ajos y las cebollas. La alianza tiene esa melodía, tiene estos dos tonos. Tiene el tono de la bendición y el tono de la liberación. La bendición, ser fuente de vida y de bien, pide entonces la liberación. Te pide la liberación de que puedas encontrarte que tu vida puede dar más que lo que simplemente han dicho que tiene que dar. Que tu vida puede ser más bien y más grande que lo que un sistema específico te dice que puedes hacer. Que puedas pensar con tu propia cabeza, que puedas soñar con tus propios sueños, que puedas querer con tu propio corazón y encontrarte que todo eso puede encontrarse en comunión con los sueños, con la cabeza, con la inteligencia y la voluntad de otros hermanos y hermanas, y buscarlo con todas tus ganas. La promesa de la bendición pide también la liberación para poder vivir esa promesa. Y la liberación no tiene ningún sentido si no es para vivir esa promesa. Es decir, la liberación encuentra su sentido en la bendición. Si yo simplemente pienso en, no, es que quiero ser libre. Está bueno, pues, pero ¿como para qué? O sea, no, es que a mí esto no me gusta, me quiero liberar de este sistema opresivo en el que vivo. Ok, está bien, perfecto, qué bonito. ¿Y cómo qué? ¿Qué sigue de ahí? ¿De qué vas a ser fuente una vez que te liberes? Porque capaz que vas a acabar siendo fuente de lo mismo. De una opresión ahora hecha de otro modo, de una opresión hecha a tu manera, pero no realmente de bendición. Entonces, esta melodía circula por los dos tonos, se forma por los dos tonos. A lo mejor también en nuestra vida nosotros hemos escuchado este estilo de melodía. A lo mejor también podemos recordar ahora experiencias o momentos en donde hemos escuchado esta promesa de Dios que nos llama a bendición y que nos ha hecho trabajar por nuestra liberación, que nos ha hecho movernos de la bendición a la liberación y de la liberación a la bendición. Y si lo ven, así como en el esquemita que les pongo ahí, es un circuito que no se acaba. La bendición siempre promete que mi vida puede dar más bien. Y siempre me invita a una mayor liberación para que esa bendición se pueda dar. Tal vez por eso es que los santos decían, así los grandes santos, estilo Santa Teresa y demás, decían que se descubrían tan atados. ¿Por qué? Porque la promesa de bendición era muy grande. Entonces siempre descubrían ataduras que deshacer. Siempre descubrían que podían liberarse todavía más, ¿no? Y que podían pedirle a Dios fuerza para determinarse a vivir en esa libertad. Así puede pasar también con nosotros. Y les invito, si esta melodía les suena, que les ha pasado alguna vez en la vida, hagan una notita por ahí, o en su corazón, o en su cuaderno, donde quieran. ¿Cuándo han escuchado ustedes esta melodía de Dios? Una palabra o algo que ustedes digan, con esta me acuerdo de haber escuchado esta melodía de Dios. Mientras les piden, voy con mi agua.
¿Se acordaron de alguna? Bueno, quien no se haya acordado no se preocupe, a lo mejor no es la melodía todavía que ha escuchado, a lo mejor hay otra. La segunda melodía que quería yo compartirles, si nos ayudas, Manuel, pasarla, gracias. La voz que clama en el desierto hace también melodías de seducción y reconciliación. Voy a tomar estas frases que vienen del profeta Oseas. La historia es bien complicada. De pronto nos cuenta el profeta Oseas de una pareja donde ella ha recibido de él todos los bienes y todas las cosas que han llenado su vida. Pero se ha acostumbrado tanto a ellas que ha dejado de ver cuál es la fuente. Se le ha olvidado voltear a ver la fuente y ya no la reconoce. Y lo que le sucede a ella es que entonces disfruta de todos esos bienes, pero al no reconocer a la fuente, la confunde con cualquiera, con lo que sea. Cualquier persona le parece que es el responsable de que ella disfrute todos esos bienes. Y entonces se convierte en esclava de todos esos. ¿Sí? Digamos que ha recibido, diría el profeta, ha recibido sus viñas, ha recibido vestidos, ha recibido sus joyas, ha recibido todo eso, pero se ha acostumbrado tanto a tenerlos que de pronto ya no reconoce a aquel que se los ha dado. Y entonces piensa que cualquiera que pase cerca de ella es el responsable de que ella tenga todo eso. Y como no quiere perderlo, se abraza a ellos, como si ellos fueran los que se los fueran a asegurar, y se esclaviza, y se queda esclava de esos amantes. Y entonces, unas voces duras, pero que en realidad son también de liberación, nos hablan en la profecía y nos dicen: la voy a dejar sin nada, le voy a quitar todo, la voy a dejar otra vez en el desierto, así como empezó, así como sin nada. Claro, eso se siente terrible, ¿no? Porque es perder todo lo acostumbrado, todo aquello que creías que tenías ya seguro, pero que en el fondo te había esclavizado a todos estos que pasaban por ahí. Ahí empieza esta historia que no es que sea una melodía distinta totalmente a la de la alianza, no, la alianza sigue resonando ahí. Lo que pasa es que es una alianza ahora olvidada, es una alianza que se ha dejado, digamos, de lado y que se ha confundido con alianzas que esclavizan. En vez de ser esta alianza de bendición, es ahora una alianza que esclaviza. Pero no termina la historia meramente en ese desierto, sino que el desierto abre la oportunidad de que llegue otra melodía. Esta melodía que habla con esta voz: yo me la llevaré al desierto y le hablaré al corazón, y le recordaré los amores de la juventud. Esa es la voz que también nos habla de pronto. A veces, en medio de las pérdidas, cuando sentimos que perdemos aquello a lo que estamos tan acostumbrados y nos sentimos como tan sacudidos por esa pérdida y tan llenos, digamos, de dolor por lo que hemos perdido, podemos descubrir que hemos sido llevados al desierto, que hemos sido puestos otra vez en ese lugar virginal, digamos, en ese lugar donde no había nada de esto que según nosotros ya teníamos como por derecho. En ese lugar donde también nos han quitado a nuestros amantes, como diría el profeta Oseas. También nos han quitado a todos esos que nos aseguraban, según esto, que no perderíamos nada. Y eso es siempre una mentira, porque la vida está llena de pérdidas, y eso es así, y no lo vamos a cambiar. La vida no es una cuestión meramente de ganancias. En la vida perdemos, y vamos a perder. Vamos a perder la salud en un momento dado, tal vez después también la podamos recuperar.
pero seguramente que por momentos la perderemos. Vamos a perder la tranquilidad en un momento dado y seguramente que eso va a llegar. Tal vez después también la recuperaremos. Las pérdidas son parte de nuestra vida y son parte fundamental. Son parte del cambio en el que nuestra vida se encuentra. Es aquello que los budistas dicen, ¿no? La impermanencia. Bueno, pues impermanencia significa pérdida. Estás viviendo, tienes que estar dispuesto al cambio en esa vida. Y cambio significa pérdida. Y cuando alguien nos promete que él o ella nos va a hacer que no perdamos, que no se pierda aquello, nos estamos esclavizando. Y se convierten en amantes que nos esclavizan. Quien así nos promete que con este último remedio ya no vas a perder la salud, no vas a perder... Cuidado, porque son voces de esclavitud. Más bien, lo que Dios nos invita es: aprende a volver al desierto. Aprende a descubrir que en esas pérdidas hay una vuelta al desierto. Y esa vuelta al desierto no es una mala noticia. Esa vuelta al desierto es, por el contrario, la oportunidad de volver a hablar y de volver a escuchar a aquella persona que te habla al corazón y te recuerda que el amor siempre puede dar algo nuevo. Que no quiere decir solamente recuperar lo perdido, sino quiere decir algo más todavía: encontrar la vida que puedes dar. Los amores de la juventud son los amores que todavía no han sido probados en lo que pueden dar y lo que pueden hacer. Son los amores que están en el nacimiento, que están dejando que la vida nazca y renazca con nuevos tonos. Los amores de la juventud son los amores que se pueden renovar y pueden renovar la faz de la tierra. Son los amores que pueden hacer que las cosas vuelvan a encontrar otros matices, otras maneras, otras formas que son inéditas, inusitadas, que no estaban ya de antemano puestas ahí. Hay veces que en medio de las pérdidas, por ejemplo, como una señora, ¿no?, que me contaba que cuando ella perdió la salud y de pronto se encontró que tenía un cáncer que los médicos le daban 6 meses de vida, que por cierto ya ha vivido 14 años, pero bueno, los médicos le dijeron eso. Ella lo único que dijo fue: ok, pues vamos a ver, vamos a hacer de estos 6 meses de bendición. Bueno, lleva 14 años de bendición y ahora le hicieron un PET y resulta que parece que no hay ninguna célula cancerígena ahí dando vueltas. Y ella dice: pues a lo mejor sí ha de haber, pero sigamos haciendo esta bendición. Esos son los amores de la juventud. Los amores que son capaces de imaginar y de proyectar la vida con aires nuevos, con formas nuevas. Perdón que interrumpa. Me están tapando la cochera de mi casa. Ah. Es un MG blanco JTU 1017. No sé si hay hay... una fuerza para presentaciones militares de telefonía. Gracias. No sé. Sí, luego aquí. Ah, no sé si alguien sea dueño de ese carro. Sí, la señora iba al baño. Un carro blanco MGU. MGT. Ah, el coche es un MG, no me las cosas. Un MG blanco. Pues a lo mejor no es de aquí. Por eliminación, a ver, los de coche blanco levanten la mano. Yo soy de coche blanco, pero te lo dejé acá, de este lado. Luego, los de misa, bajo la mano. Es blanco, un MG blanco. ¿No? Bueno, pues vamos a ver. Bueno. Apaguen la luz para que se salga el que... Ok. Es la segunda melodía. La segunda melodía que se escucha en el desierto.
esta que nos dice que nuestra vida, cuando pierde, no ha de quedarse nada más ahí llorando las pérdidas y dándole vuelta a esas pérdidas como si esa fuera la última palabra de nuestra vida. No, las pérdidas nos conducen al desierto. Y el desierto es encontrarnos nuevamente con la capacidad que tenemos de dar vida y de darle en abundancia, de darle de una forma nueva, de una forma que no conocíamos. La tercera voz que se escucha en el desierto es la voz de la fidelidad. Y aquí un poco, volviendo a la dificultad que nos presentabas, la fidelidad tiene siempre dos lados. La voz de la fidelidad es la voz de Dios y es también nuestra voz. Y las dos cuentan. Los dos lados cuentan. En la fidelidad hay siempre esta reciprocidad, en donde es verdad, uno es el que a lo mejor primero la ofrece y otro el que la da, pero tiene que darse en conjunto, y esa es la gran tragedia de Dios en todo el Antiguo Testamento, y podríamos decir que también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento sale con tonos más fuertes y más poéticos y más expresivos, porque nadie puede forzar la fidelidad. La voz de la fidelidad es una voz que se da en libertad. La voz de la fidelidad es una oferta. Dios primero ofrece, le dice: te conduje por el desierto. El desierto no es un lugar sin caminos. El desierto es un lugar donde se hacen caminos, donde se empiezan los caminos. Y Dios, que es el viento que sopla en el desierto, hace caminos en el desierto. Así como les decía al principio, que ese viento va dando los lugares y recovecos en donde las criaturas pueden habitar y pueden vivir, también es el mismo viento el que construye los caminos por los que nosotros podemos caminar en el desierto. Te conduje por el desierto es la acción constante que Dios está haciendo con nosotros. Es su oferta constante. El desierto es el lugar que a veces puede parecernos de tan terrible, con tantos miedos, y cuando lo vean ahora la próxima semana que Rodrigo les platique de las tentaciones y todo, el desierto muestra ese carácter también, en donde puede asfaltarnos incluso. Sin embargo, el desierto es un lugar que Dios conoce, que Dios habita y que Dios sabe caminar con nosotros. Y nos ofrece esa sabiduría, y nos ofrece su propio conocimiento, y nos ofrece eso para que descubramos en ese lugar que nos puede parecer tan agreste y tan terrible, que hay caminos que podemos recorrer. Pero por otro lado, y por eso está esa imagen de quien carga la cruz en el desierto, está esta frase que tomo del Evangelio de Mateo, que Jesús toma también del Antiguo Testamento: solo a Dios servirás. Descubrir los caminos en el desierto implica también estar dispuesto a soltar a toda otra guía, a no querer dejarnos llevar por las distintas voces que podemos escuchar en nuestro corazón, sino tratar de centrarnos en una sola guía, en una sola voz. Él nos ofrece entonces llevarnos y conducirnos por el camino, pero nosotros también ofrecemos toda nuestra persona para que seamos llevados por Él. Y en este doble tono se juega la melodía. Es la melodía de la fidelidad. Así como en las otras melodías parecía que mucho de ello venía de Dios, de estos tonos que forman la melodía venían todos del Señor. En la melodía de la fidelidad, nuestros tonos toman también importancia y toman también primacía. Claro, como les decía, ninguna de estas melodías está desconectada de todas las demás, más bien juntas se van tejiendo y van formando nuestra vida. A lo mejor también has escuchado esta melodía en tu vida. A lo mejor también tienes recuerdos de esta melodía de la fidelidad. También de momentos en los que sentiste cómo era Dios quien te conducía en el desierto y tú decidiste que querías dejarte guiar y que querías dejarte conducir. A lo mejor tienes todavía recuerdos de lo difícil que pudo haber sido,
del movimiento que eso significó en tu vida, del terremoto que a veces significa el soltarlo todo para de verdad dejarte guiar. Pero sabías que Él te prometía conducirte en el desierto y lo estaba haciendo, aunque tú no supieras muy bien a dónde ibas, aunque no supieras muy bien cómo te conducía, porque tú no conocías ese lugar. Pues a lo mejor, si esta melodía les ha hecho sentido en algún momento de su vida, pónganle una marca o una palabra o algo que les ayude a recordar. A lo mejor hoy en su casa, si tienen chance en algún momentito de oración, en algún momento por ahí en la noche, pueden echarle una mirada a esa palabra y dejar que la melodía vuelva al corazón. Finalmente, quisiera presentarles otra melodía que se escucha también en el desierto. Y esta se escucha en el desierto de la tumba vacía, en el desierto de la tumba desierta, de la tumba donde ya no está. Es la voz de la resurrección, la melodía de la resurrección. Como les decía, la vida y el desierto como parte de la vida también es un lugar donde muchos de nuestros esfuerzos y muchos de nuestros proyectos sucumben, donde lo que habíamos proyectado, lo que habíamos intentado, no logra llegar hasta el final. Podríamos decir que se muere en el camino. También a veces hemos experimentado eso. No todos los esfuerzos que hagamos van a tener buen fruto. No todos los intentos que hagamos van a lograr su intento. Algunos no podrán lograrlo. Algunas veces, muchas veces tal vez, porque la muerte siempre llega interrumpiendo, detendrán nuestros caminos cuando estábamos todavía con proyectos. Es difícil, a pesar de todo lo que hemos alargado la esperanza de vida, es difícil que la muerte no nos encuentre con proyectos inacabados. La verdad es que así es la vida. La vida no ha sido para que yo la cumpla entera. La vida es para que la entregue. Y para que entregándola, mis proyectos queden en las manos de otros, que puedan continuarlos. Porque si los únicos proyectos que valieran la pena fueran los que yo pudiera hacer con mi corta vida, pues la verdad es que serían proyectos muy cortitos. Si uno se pone a pensar de verdad en los sueños que tienes, de un mundo en justicia, o de verdadera comunión, o donde la gente conociera el amor de Dios, o donde pudieran todas las personas saber de la bondad de ser humanos y del poder, que son muchos de los proyectos que valen la pena en nuestro corazón, y pensáramos que esos proyectos se tienen que sostener con lo corto de nuestra vida, con lo poquito que nosotros podemos hacer en la vida, la verdad es que estaríamos condenados a frustración, estaríamos condenados a la frustración. Es lo que dice San Pablo, ¿no? Seríamos los más desgraciados de todos los seres humanos. Si de verdad pensáramos que nuestras enormes esperanzas tuviesen que ser sostenidas con lo cortito de nuestra vida, seríamos los más desgraciados. Pero nosotros creemos en esta melodía de la resurrección. O sea, creemos en el resucitado. Y toda esta preparación de la Pascua es precisamente para decir y reforzar nuestra fe en el resucitado. Sabemos que nuestra vida se acaba y que se va a acabar antes de tiempo, antes de que nuestros proyectos estén cumplidos y antes de que lleguemos a la última frontera de nuestros sueños. Y eso no es una tragedia. Y no es una tragedia porque Jesús ha resucitado. Y si Jesús ha resucitado, entonces sabemos que el amor que se pone en esos proyectos no muere nunca. No sabemos cómo es que eso se realiza, no sabemos cómo es que eso se da, pero sabemos que es cierto. Esta es la melodía de la tumba desierta. He aquí que hago algo nuevo. ¿No lo perciben? He aquí que en tu muerte hago algo nuevo. Que entrego tu vida para que tu vida pueda ser nueva y distinta y dar fruto, más allá de lo que tú puedes controlar y de lo que tú puedes dar. Es nuestra última confianza
la melodía que sostiene nuestros pasos definitivamente. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Nuestra vida es una vida que va a morir, sí, y no es una tragedia, porque nuestra muerte es el lugar de la resurrección, es nuestro último desierto, el lugar donde somos reducidos a la nada, para que desde la nada Dios pueda darnos todo. Bueno, pues tal vez esta no la hemos vivido, me parece, pero sí en esperanza, y sí la tenemos guardada en la esperanza de nuestro corazón. Eso es lo que nos sostiene. Así que si alguna palabra de estas sientes que te puede dar luz, igual apúntala por ahí, y capaz que la puedes recordar también, orar en esta semana, en esta noche, en estos días de la semana, y volver a esa palabra, y volver a decir: de veras, Señor, toda mi vida es tuya, toda tu vida es mía, y juntos vamos haciendo la vida. Pues bueno, esto es lo que quería compartirles hoy. Muchísimas gracias. Y no sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta. Digo, ya estamos un poquito en el tiempo, pero quien quiera. Nada más aquí donde mencionabas, nadie puede forzar la voz de la fidelidad, sino se da la oferta, me puedes sacar, nada más para que me quede más. O sea, nadie me puede forzar a mí a ser fiel, ¿no? La voz de la fidelidad no puede forzarme a mí a que yo responda con fidelidad. Lo que Él hace es ofrecerme su fidelidad, ofrecerme ese yo te conduciré en el desierto, y espera de mí que yo responda libremente a ello. La voz de la fidelidad pide los dos tonos y los pide libres. ¿Sí? No sé si... Me quedé pensando en esta última que dices, no la han vivido, pero yo creo que a lo largo de la vida se van viviendo pequeñas reflexiones, ¿no? También en pérdidas, en fracasos, en tantas cosas, ¿no? Entonces, vuelve uno a la vida y otra vez vuelve a crecer. Sí, tienes toda la razón. Tal vez lo que me refería es, no lo hemos vivido así completamente, pero sí, por supuesto. Y bueno, nos va asegurando que si aquí en esta parte tan limitada somos capaces de, a pesar de lo terrible de situaciones, resucitar, pues también allá resucitaremos. Sí, gracias. sí, era muy parecido a esto que dijo Ana Lidia, Porque hay periodos en esta vida de chispazos de resurrección, ¿no? Como yo diría, como chispazos de morir a cosas y tener una nueva vida. Sí. De hecho, yo diría que más que chispazos, nuestra vida es toda una resurrección, todo el tiempo. O sea, esta melodía de la resurrección resuena con las melodías anteriores también, con las melodías de la alianza, con las de la seducción y la reconciliación, con las de la fidelidad. Tiene toda la razón. Y Muchas estos gracias. serían amores juveniles. Son los amores de la juventud. De hecho, la resurrección lo que hace es devolvernos al amor primordial, al Creador, ¿no? Eso es lo que creemos en la resurrección. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería nada más como para compartir y agradecerte porque en la segunda melodía sí me llegó mucho lo de recordar los amores de la juventud por una experiencia que ahorita estoy viviendo muy fuerte, de cómo cuando uno no ha tenido tiempo de construir nada, particularmente en la juventud que depende uno de los papás y todo, pues no, hay pocas cosas que podemos llamar nuestras y de todos modos nos atrevemos a amar con mucha ilusión, ¿no? Y se sienten las cosas más puramente, y pues entonces este desierto que invita a la incomodidad, a dejar las cosas que nos hacen sentir seguros, pues tendrá también esa recompensa final, ¿no? De reaparecer esas emociones tan puras confiando en que pues, nunca se tuvo nada de principio, ¿no? Gracias. No, pues muchas gracias por compartirnos esa experiencia. Muy bien. Entonces, fíjate que con lo que estás diciendo, entiendo mejor que vivir y morir es lo mismo. Porque cada minuto que vives es un minuto menos de vida. Es decir, cada minuto estás muriendo. Y conectándolo con la resurrección, si este minuto no lo vivo con una visión de eternidad. Exactamente. De hecho, hay una frase de San Pablo que a mí me gusta mucho. Si vivimos, vivimos para el Señor.
Y si morimos, morimos para el Señor. Y toda nuestra vida es del Señor. Y es un poco esto que estás diciendo. O sea, nuestra vida tiene que estar vivida cada minuto en esa visión, sabiendo que cada minuto es una entrega. Una entregar la vida, morir un poco, digamos, quiero ponerlo así en términos medio telenoveleros, pero es como ir muriendo un poco en cada momento, pero también en cada momento ir descubriendo esa luz de la resurrección que nos está fortaleciendo. Muchas gracias. No, gracias. Pero, y en esta idea, creo que escuchaba a una teóloga chilena que decía que estamos viviendo nuestro cielo y nuestra eternidad aquí, la estamos construyendo. Pues de alguna manera, esto que decía Miguel Ángel, de que voy muriendo, el minuto pues que está en la vida eterna, es esta parte, ¿no? De que estoy realmente construyendo mi eterno, mi amor que dijiste, amor primordial, ya desde aquí, desde este plano existencial, pues. Yo creo que sí, en cierto sentido, aunque a veces me dan un poco de miedo, así como esas construcciones, cuando pareciera que la construcción fuera todo. O sea, cuando dices construyendo nuestra eternidad, como si yo fuera el único responsable de lo que aquí se va construyendo. Ajá, y dices, o sea, digo, creo que es la importancia del tono, digamos, de la melodía de la reconciliación, que en mi parte importa, ¿no? Y claro que importa. Pero, sin embargo, la resurrección y, digamos, la vida plena que se promete ahí, no dependerá solamente de mi construcción, sino de la sobreabundancia del amor de Dios, ¿no? Esa sobreabundancia no hay que perderla nomás. O sea, y creo que de pronto sí, hay veces que, sobre todo en Latinoamérica, hemos hablado con tonos demasiado fuertes sobre esta especie de nosotros construimos aquí el paraíso, y sí, también tiene algo de cierto, pero si se nos pierde esa dimensión de sobreabundancia, hay consuelos que nosotros no podemos dar y que son muy necesarios. Entonces tiene que haber esa sobreabundancia para que se pueda consolar lo inconsolable, para que se pueda perdonar lo imperdonable, para que podamos de verdad colmar, digamos, la esperanza de los más desesperados, ¿no? De nosotros mismos en nuestra máxima desesperación. En la segunda melodía pudiera surgir, de ahí surgió la frase, no empate porque no venga. Puede ser. No lo sé, no sé si de ahí surgió, pero podría darnos no sé de dónde venga la frase, pero sí podría ser algo que se podría decir a partir de ahí. Yo cuando preguntabas de alguna canción que nos gustará, les quiero compartir y que la disfruten como lo disfruto todos los días. Se llama Tengo mucho que aprender de ti. Okay. Y dice amor, yo cambio amor por Jesús. Okay. Escúchenla y mira, se me enchina el cuero cada vez que la oigo. Muy bien. Tengo mucho que aprender de ti. Buenísima. Puro amor. Muchísimas gracias, mi hermano. La vida es como un tapiz, Dios lo hace desde arriba y tú lo haces desde abajo. Y una vez que te vas del mundo, ves el tapiz de tu vida y me recuerdo todo lo que es lo que estaban hablando de los círculos, de cómo los entrelaza todo. Y de que cada pedacito de tu vida es un nuevo pedazo de tapiz. Muy bien, pues es una muy bonita metáfora. Muchísimas gracias por compartirla. Pedro, tú decías de una frase de San Pablo que te gustaba mucho, y a mí me recordó mucho esa de Santa Teresa, que dice: vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero por ti. Claro, esas frases solamente se pueden entender a la luz de la resurrección. Pues les agradezco muchísimo que podamos compartir este rato. Las invito a quedarse a la Eucaristía. Vamos a tener ahorita la Eucaristía de 12 a 1. Bueno, una y un poquito más. Y la próxima semana tenemos la charla cuaresmal con Rodrigo García. Aprovechenlo, está recién salido de la teología, entonces viene así como con todo, como bollito de pan, así todavía bien rico. Y la última charla con Carlos. Las 3 charlas están en serie, entonces espero que
que también los puedan disfrutar.